Marimari Lamaen Bernardo, él está aquí en representación de alguien. Marimari Lonco, Marimari Peñimachi, Lamoy Machi, Marimari Peñi Lamoy. Bueno, mi nombre es Bernardo Rumián, vengo de El Lojo de Cumbres, San Juan de la Costa, en representación de Onhuelquén, en representación de Don Arturo Camiao, el lonco de allá, para poder en cierta forma aportar en lo que nosotros hoy día estamos haciendo. Junto a bueno, todo lo que voy a decir, el Peñi Machetito lo sabe muy bien porque hemos estado trabajando juntos en todos estos temas. Y nos compete de sobremanera porque San Juan de la Costa Norte es el lugar donde se realizan guiñatunes. Se ha mantenido por años. Podemos analizar de las distintas formas que se ha mantenido, las influencias religiosas, todo lo demás. Y por eso tiene una tremenda relación con el Ñenque Intuante. Eso delante cuando salía el video estaba mencionado. Y una de las formas, la más importante en el día de hoy, de defender un Ñen es en cómo uno actúa en su vida diaria. Porque, como dice por ahí, el papel aguanta muchas cosas. El discurso también aguanta muchas cosas. Pero otra cosa es la vivencia. Y la vivencia, como la Machi Millaray decía, nosotros ofrendamos con nuestro trabajo aquí, ¿no es cierto?, a nuestros nietos. Y eso un poco creo que a lo que hay que llegar, a lo que hay que ir viendo, aquí hay que ir trabajando hoy en día. Cómo cada uno en nuestro trabajo, al ofrecer nuestro trabajo, lo ofrecemos a nuestros nietos. Cómo el Peñi Lamaen que vive en la ciudad también en algún momento llega a ofrecer también su trabajo a los nietos. En esta actualidad, en los días de hoy, porque aquí, por ejemplo, en Osorno hay más mapuches que juntando San Pablo y San Juan de la Costa juntos. Todos se han venido desde allá y hoy día viven acá en la ciudad. Entonces también es importante los días de hoy analizar eso, cómo se vive la espiritualidad mapuche en la ciudad. Y es la forma de reafirmar un Ñen. No solamente un título, sino que en la creencia y en la práctica. ¿Qué es lo que tenemos que entre todos poder ponernos de acuerdo en cómo vivenciamos en los días de hoy? Y es un poco lo que nosotros en el Buño Suam, hoy día se entiende más como cacicado, ¿no es cierto?, de Costa Norte hemos estado trabajando con nuestra gente. Ha llegado poco, pero ha llegado, ¿no es cierto, Peñi? Así es. Pero estamos analizando esos temas de fondo de la creencia. Porque no podemos discursiar para otros lados si no trabajamos con nuestra propia gente. Y ahí está muy difícil la cosa. Está muy difícil. En la realidad, en nuestro campo. Así que, y por eso uno lo ve también, ¿no es cierto? Acá anda mayoritariamente gente joven. ¿Qué pasa con la gente más adulta? La Lamuena ya decía, ¿no es cierto?, que hay cierto temor por la gente adulta. Pero yo creo que hay mucho más que temor. Hay creencias religiosas, foráneas, que aunque la práctica se estén rogativas y todo lo demás, pero la creencia no está siendo pura como debiera ser. Y eso en cierta forma lo que nos distancia a lo mejor de la juventud de hoy en día, que la juventud tiene otra visión. Pero también uno ve a lo largo de los tiempos que siempre hay gente joven, en movimiento, se reúne gente joven, pero después pasando el tiempo también se va perdiendo. Entonces algo está pasando también ahí, y que la organización mapuche debiera hacerse cargo en cómo esta juventud que anda vivida, que de repente dice yo quiero ser cora, también se trabaja en sus procesos espirituales, de manera de que sepa que está cumpliendo la función más allá de solamente algo momentáneo o reaccionario.
Y esa es nuestra gran preocupación nosotros allá en nuestro territorio, junto con nuestro lonco Arturo Camiao, nuestros baches, y nos hemos estado reuniendo de manera de poder definir cuál es la espiritualidad mapuche, cómo trabajamos con nuestra gente de los Guiñatunes, entendiendo de que la gente de los Guiñatunes tiene un cierto distanciamiento con los baches, pero hay que en algún momento sentarnos a conversar para que hagamos fuerza común, si no vamos a atravesar más divisiones de las que hay, pero tienen que ser de forma responsable. Y eso va a tardar quizás 10 años, 20 años a lo mejor, pero es un proceso que hay que iniciar. Eso. Bernardo.